Buenas noches, amados hermanos. Damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de poder estar en esta hermosa noche con ustedes a través de esta transmisión. Damos gracias a Dios porque nos permite adorar y glorificar su santo nombre a pesar de las condiciones climatológicas que estamos enfrentando aquí en la isla. Sabemos que muchos están pasando situaciones difíciles con anegaciones y situaciones también en sus casas, pero rogamos al Señor que Él cuide y guarde de la vida de todos nosotros y Él fortalezca también nuestras vidas en momentos de prueba. A pesar de todo lo que estamos pasando y enfrentando, el Señor sigue siendo fiel con nosotros, ha tenido misericordia de nosotros y nos permite estar en esta hora con ustedes para poder compartir la palabra del Señor y llevar un mensaje de consuelo, de fortaleza, pero también un mensaje que nos confronte a nosotros a vivir una vida agradable delante de nuestro Dios. Les saludamos desde aquí, desde las instalaciones de la Iglesia Monte de los Olivos de Ciudad del Carmen, Campeche. Servidor, el pastor Luis Enrique Hernández Palma, pastor de esta Iglesia Monte de los Olivos, y nuestro hermano Marcos Alexander León, que siempre está detrás de cámara, pero siempre está aquí con nosotros por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Saludamos a todos nuestros hermanos de la Iglesia Monte de los Olivos y a todos aquellos hermanos que nos acompañan en esta noche, en esta transmisión. Deseamos que el Señor añada bendiciones a su vida y que usted sea fortalecido con poder en el hombre interior por el Espíritu de nuestro Dios. Dios les bendiga. Vamos a dar inicio en este momento a esta transmisión y lo vamos a hacer como siempre lo hacemos, dando gracias a Dios y ofreciendo al Señor esta alabanza y esta adoración que sean gratas delante del Señor y que nuestra vida le sea agradable al Rey eterno, al Dios de Dios verdadero, al Dios único y eterno, soberano, Señor de los mundos. Oramos. Amado Padre, estamos en esta noche delante de ti. Gracias te damos, Señor, porque a pesar de la prueba, tú has sido fiel y estás con nosotros día a día. Gracias, Señor, porque no nos abandonas y nos acompañas todo el tiempo y en todo momento, Señor. Gracias te damos porque has guardado, Señor, nuestra vida hasta este instante. Estamos poniendo delante de ti esta adoración y alabanza. Y de esa manera también, Señor, ponemos en tus manos la vida de nuestros hermanos y hermanas que están pasando momentos difíciles, Señor, con esta pandemia, pero también, Señor, con las lluvias que han llegado, Señor, de manera quizá inusual. Pero sabemos, Padre, que tú eres soberano y controlas todas las cosas. Permite que nuestra fe sea firme, Señor, y podamos abrazarnos, Señor, siempre de esa confianza que debemos poner en ti. Bendito sea tu nombre y alabamos tu nombre, Señor, en esta hermosa noche. Y ofrecemos esta adoración, Señor, rogándote que sea, Señor, agradable a ti, que tú nos dirijas en todo lo que hemos de hacer. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, oramos. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, les invito en este momento de manera muy especial a que busquemos en la palabra del Señor, en el Salmo número 2, un salmo muy conocido, Salmo número 2 de la palabra del Señor. Les invitamos a que puedan buscar la palabra de Dios en este momento, que dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Porque yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Hasta ahí la palabra del Señor en este Salmo número 2, que nos habla acerca de el reinado del ungido del Señor. Y nos habla también, ¿verdad?, que son bienaventurados todos aquellos que confían en el Señor. Así que nuestra fe y nuestra confianza está en el Dios de los cielos,
que está por encima de los reyes de la tierra, al cual el salmista en este salmo también invita, ¿verdad? Oh reyes, sed prudentes y admitid amonestación, jueces de la tierra, porque Él es dueño de todas las cosas, porque el Señor es soberano por encima de todo. Vamos a escuchar una alabanza en este momento, vamos a cantar, les invitamos a cantar con nosotros una alabanza que se llama Castillo Fuerte. Cantemos al Señor esta alabanza dirigida por el Ministerio de Alabanza de nuestra iglesia. Después de haber cantado esta alabanza para la gloria de nuestro Dios, continuamos con nuestro orden de culto de Adulam, ¿verdad? Y vamos ahora a tener un momento de oración por todas las necesidades, por todos los hermanos que están enfrentando situaciones difíciles, tanto de enfermedad como también por las inclemencias del tiempo, rogando que el Señor obre en la vida de todos nosotros. Vamos a orar, hermanos. Recordemos que sigamos orando por la vida de aquellos pastores también que se encuentran contagiados de COVID. Entonces pidamos al Señor que Él obre de forma muy especial en la vida de nuestros hermanos y sus vidas sean guardadas. Oramos. Padre, te damos gracias en esta hora
porque nos das, Señor, la oportunidad de poder llevar delante de ti nuestras necesidades. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestras iniquidades, de nuestros pecados, tú nos das esta oportunidad, Señor, de presentarnos delante de ti. Te rogamos, Señor, que tú estés obrando en la vida de todo tu pueblo, Señor. Guardes la vida, la integridad de cada uno de mis hermanos, Señor, en estas inclemencias que el tiempo, Señor, tiene. Te pedimos, Señor, que tú cumplas tu voluntad sobre nosotros y ante todo te rogamos que tengas misericordia, Señor, de tu pueblo en este lugar, en esta isla. Rogamos también por todos aquellos hermanos que a lo largo, Señor, del estado de Campeche y la península de Yucatán se han estado viendo también afectados. Tus hermanos también de Tabasco y de otras regiones del país que han sido, Señor, azotados por esta, Señor, abundante lluvia que ha estado golpeando, Señor, esta región. Te rogamos que tengas misericordia de nosotros, Padre. Sabemos que los pronósticos, Señor, no son alentadores, pero, Padre, tú tienes el control por encima de todo pronóstico. Tú eres el que tiene la palabra en todas las cosas y creemos que tú eres soberano. Sin embargo, Señor, también el corazón del ser humano desfallece, se entristece, se preocupa. Pero ayúdanos, Señor, a tener confianza y a depositar, Señor, nuestras vidas y descansar en ti. Bendito seas, Señor, y rogamos que tu mano, Señor, siempre asista a tu pueblo. Padre amado, estamos en esta hora también rogándote por la vida de aquellos hermanos que pasan momentos difíciles. Te pedimos por el pastor Héctor Olán, te rogamos por la vida, Señor, del pastor Rubén Gómez. Te pedimos, Señor, por el pastor Alberto Vázquez, por el pastor Manuel Córdoba, por el pastor Jorge Madrigal, por el pastor Sebastián Frías. Te rogamos también que sigas obrando en la vida del pastor Daniel Sánchez y su familia, Señor. Te pedimos, Padre, por la vida de cada uno de ellos, que tengas compasión y misericordia, Señor, y permite, Padre, que ellos puedan salir pronto de esta enfermedad. Así rogamos, amado Señor, porque tú obres y sigas fortaleciendo y consolando la vida de nuestra hermana Alicia Sosuaga, la vida, Señor, de su familia, le des paz y le des, Señor, consuelo que solamente puede venir de ti. Padre amado, rogamos también, Señor, en la vida de todo tu pueblo en esta hora, por mis hermanos, Señor, de la iglesia, que están pasando momentos también de enfermedad. Te pedimos que tú los bendigas por sus familiares, que tengas compasión de ellos, Señor. Y amado Señor, rogamos que tu misericordia esté sobre nosotros día tras día, que guardes nuestra vida, Señor. Ten compasión de nuestro país, de esta ciudad, y ante todo, Señor, permite que el pueblo pueda tener una actitud, Señor, de humillarse delante de ti, para que tú traigas, Señor, sanidad y bendición a toda nuestra nación. Permite que como iglesia, Señor, nosotros sigamos predicando el Evangelio en medio, Señor, de estas contingencias y podamos, Señor, reflejar el carácter de Cristo en todo nuestro diario vivir. Ponemos nuestras necesidades en tus manos, rogamos por los enfermos, te pedimos por los necesitados, pedimos por aquellos hermanos que están pasando situaciones de enfermedad en nuestra iglesia, los que no son parte de nuestra iglesia, pero que, Señor, están siempre en estas transmisiones. Rogamos por las familias de ellos, por sus matrimonios, por cada una de sus necesidades, rogamos, Señor. Y te pedimos, Padre, que tú les ayudes y les fortalezcas abundantemente, que tu misericordia y gracia esté sobre ellos todo el tiempo, amado Señor. Así que te pedimos, Padre, por todos mis hermanos y rogamos que la intervención de tu Santo Espíritu sea con cada uno de ellos día tras día, por nuestros hermanos ancianitos de la iglesia, por aquellos, Señor, que están pasando situaciones de enfermedad. Rogamos por nuestra hermana Raquel Celis. Te pedimos por nuestra hermana Carlota que tú le sigas levantando para tu gloria, Señor. Te rogamos por nuestro hermano José Castillo, por su esposa, Señor, en la situación de enfermedad. Y ahora, Señor, por las inclemencias del tiempo que está afectando su vida y su familia. Te pedimos también por la mamá de nuestro hermano Chepe, Señor. Te rogamos por nuestra hermana Rebeca, que tengas misericordia, Señor, de ella y de toda su familia, Señor. Pedimos por nuestro hermano Nicolás, nuestra hermana Millermina, ten compasión de ellos, Señor. Rogamos también, amado Señor, por la vida de nuestro hermano Pablito, nuestra hermana Amalia. Te pedimos también, Señor, porque tú obres en la vida de nuestro hermano Manasés, en la vida, Señor, de nuestra hermana Angelita, en su salud.
y en cada uno, Señor, de los hermanos de la iglesia, nuestro hermano Margarito, nuestra hermana Dorcas, nuestra hermana Lupita Sánchez. Te pedimos por cada uno de ellos, Señor. Te pedimos, Padre, que tú fortalezcas, bendigas y cuides, Señor, también la vida y la integridad, Señor, de cada uno de mis hermanos que se están viendo afectados en esta isla, Señor, por las inclemencias del tiempo. Te rogamos por nuestra hermana Emma, que cuides de ella, guarde su vida y ten misericordia. Rogamos por los padres también de nuestra hermana Saidi, que tú sigas obrando, Señor, en la salud de ellos, tengas misericordia. En la salud, Señor, de los padres de nuestra hermana Raquel, te rogamos que obres también, Señor, en la vida de todos ellos. Te pedimos por la mamá de nuestra hermana Dacia, que muestre, Señor, tu favor, tu misericordia y tu bondad. Así te pedimos, Padre, por cada hermano de esta iglesia, por cada hermana que esté pasando momentos de enfermedad y dificultad, Señor, que tú les guardes y les bendigas todo el tiempo, Señor, y que tú sigas manifestando, Señor, tu gran misericordia y tu gracia. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, oramos. Amén. Amén. Después de haber tenido este momento de oración, mis amados hermanos, por todas las necesidades del pueblo del Señor, vamos a abrir la palabra de nuestro Dios y lo vamos a hacer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versículo 19 al versículo 23. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 19, el versículo 23. Ahí vamos a tener la lectura y ahí mismo vamos a tener la exposición de la palabra del Señor. Dice Juan 5, 19 al 23, respondió Jesús, entonces Jesús y dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Palabra de nuestro Dios. Vamos a escuchar otra alabanza, vamos a cantar otra alabanza, mis amados hermanos. Esta alabanza se llama Más grande de lo que imagino. Cantemos al Señor. Cada día tu nombre
Tú llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino, y más hermoso, Dios, de lo que he pensado, porque eres más grande de lo que imagino, y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Después de haber escuchado esta hermosa alabanza, vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, como la mayoría sabe, ¿verdad? Y bueno, para los hermanos que están con nosotros por primera ocasión, los miércoles es nuestra reunión de Adulán. ¿Qué es un Adulán? Es una reunión, ¿verdad?, que nosotros hacemos comúnmente o normalmente en nuestra iglesia. Obviamente estas reuniones son reuniones de grupos pequeños que nosotros tenemos en diferentes partes de la ciudad. Así que bueno, por ahora no las hemos estado realizando como normalmente lo hacíamos debido a la situación de la pandemia que estamos enfrentando. Sin embargo, esperamos en el Señor prontamente volver a reunirnos en las casas. Deseamos en el Señor poder nuevamente estar ahí en casa estudiando la palabra de nuestro Dios. Y le invitamos a usted, ¿verdad?, que nos acompaña, y si es de aquí de la ciudad, pues que una vez que el Señor nos permita volver nuevamente a tener nuestras actividades como antes, usted pueda ingresar o pueda en cierta manera acompañarnos en una de nuestras reuniones donde estamos estudiando la palabra del Señor de manera sistemática. En este caso estamos estudiando el Evangelio de Juan todos los miércoles a las 8:30 de la noche. Estamos estudiando el Evangelio de Juan y ahora estamos en el capítulo 5, versículo 19 al versículo 23. Ahí vamos a tener la meditación de la palabra del Señor en este momento. Así que vamos a orar en este momento pidiendo la dirección de nuestro Dios. Oramos. Padre amado, te damos gracias en esta hora, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos permites en esta hora, Señor, poder abrir tu palabra y poder expresar, Señor, tu palabra y hablar, Señor, de lo que tú quieres que nosotros hablemos. Rogamos que nos bendigas en esta hora y nos permita, Señor, tener tu palabra como un fundamento en nuestra vida todo el tiempo. Danos fe, danos confianza, Señor, danos seguridad en este evangelio poderoso que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y te pedimos, Señor, que tu mano nos asista y nos fortalezca día a día. Usa a tu siervo con poder, con autoridad, pero también, Señor, con humildad delante de ti. Te lo rogamos, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, recordamos que la semana pasada estuvimos hablando acerca de lo que los judíos trataban de hacer con el Señor Jesucristo. La razón por la que ellos querían matarle era porque el Señor, ¿verdad?, había sanado a este paralítico en día sábado, y aparte de eso, él decía, mi Padre hasta ahora trabaja, y hablábamos acerca de la obra de Dios, de esa obra providente del Señor que continúa con nosotros todos los días, y que el Señor sigue obrando en la vida de su pueblo y en la creación todos los días de nuestra vida. Y eso precisamente es lo que nosotros necesitamos recordar en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos difíciles donde en ocasiones parece ser como que no llegará la luz, como que cada día la situación se pone más y más difícil, y donde vemos a veces que la vida se complica y pensamos que todo lo que está a nuestro alrededor se está convirtiendo en un completo caos y desorden. Si algo tenemos que recordar, mis amados hermanos, es que Dios es soberano. Dios tiene el control de la naturaleza, de todos los huracanes y de todas las situaciones que puedan venir a este
a esta zona o al mundo entero. También tiene el control por encima de toda enfermedad, porque Él es soberano. Si Él nos eligió antes de la fundación del mundo, Él nos creó de la nada. Entonces, si Dios creó todas las cosas de la nada, entonces estas cosas que nosotros vivimos ahora o que enfrentamos o lo que está pasando, prácticamente está bajo el control de nuestro Dios. Si Dios pudo crear de la nada, ¿qué cosas no puede hacer el Señor? Por eso es que confiamos y creemos en un Dios todopoderoso que sostiene todas las cosas con la fuerza de su brazo y que el Señor va a mostrar con nosotros su misericordia. En este pasaje donde nosotros vamos a meditar en este momento, es un pasaje que por supuesto es la continuidad de aquel evento que se da prácticamente en el templo, cuando aquellos hombres van a increpar al Señor Jesucristo por haber sanado a este paralítico en día sábado. Y podemos ver, ¿verdad?, que el versículo 18 dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Y algo que vamos a ver aquí de manera muy importante es la manera en cómo el Señor Jesucristo va a responder hacia estos hombres. Una situación que podemos claramente nosotros observar es que ellos, por supuesto, veían a Jesús como su enemigo. E inclusive veían al Señor como un blasfemo, y esa era la forma en que ellos trataban siempre de acusar al Señor Jesucristo como alguien que blasfemaba en contra del Señor, en contra de nuestro Dios. Ahora, en este pasaje, el Señor Jesucristo dice, el versículo 19, que respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, al mirar nosotros este pasaje, ¿verdad?, en lugar de que el Señor, ¿verdad?, tratara en cierta manera de atenuar la afirmación que los judíos estaban haciendo o la acusación que ellos le estaban haciendo, en lugar de eso, ¿verdad?, el Señor Jesús refuerza más bien este pensamiento de que Él es Dios y Él es el Hijo de Dios, con una fórmula majestuosamente introductoria diciendo: de cierto os digo. Y el resto del contenido del versículo 19 al versículo 23 nos va a hablar acerca principalmente, ¿verdad?, de esa acusación que los judíos estaban haciendo contra el Señor, donde el Señor, por supuesto, va a explicar acerca de su carácter, acerca de la voluntad de Dios, y nos va a hablar acerca principalmente de la obra y la misión que el Padre le ha encargado. La acusación, por supuesto, ¿verdad?, es completamente absurda, pues en este caso la voluntad del Hijo está ligada a la voluntad del Padre. Lo primero que vamos nosotros a ver en este pasaje aquí es que la voluntad del Hijo está ligada a la voluntad del Padre. Cuando nosotros estamos hablando de esto especialmente, tenemos que hablar acerca del plan de Dios, del decreto de Dios que fue establecido en la eternidad antes de la fundación del mundo, y que todas las cosas que el Señor Jesucristo vino a hacer no tuvieron que ver con una decisión en cierta manera individual, absoluta o desligada, sino podemos ver ahí cómo el Padre, Hijo y Espíritu Santo están en un mismo sentir, están en una misma obra, están en un mismo propósito, y es obviamente en este caso hablar acerca del plan redentor de nuestro Dios. El Señor por eso está diciendo: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. La voluntad del Hijo está ligada a la voluntad del Padre. Y cuando nosotros miramos lo que este pasaje nos está diciendo, tenemos que comprender que el Señor Jesucristo nos está hablando aquí acerca de la sumisión. Él es sumiso, Él es obediente al Padre. De esta manera también, amados hermanos, nuestra voluntad tiene que estar ligada a la voluntad de Dios. Por supuesto, el ser humano, nosotros como seres humanos, tratamos inclusive de vivir nuestra vida lejos de Dios. Tratamos de tomar nuestras propias decisiones, nuestros propios caminos, y todos los caminos le parecen rectos al hombre, correctos al hombre, pero el final de ellos es un final de muerte. Y el Señor Jesucristo nos está diciendo aquí
A través de este pasaje en el cual el Señor está con aquellos hombres en esa controversia acerca de su autoridad y acerca de su carácter, que el plan de Dios es el mismo plan del Hijo. Es decir, que la voluntad del Hijo no está desligada de la voluntad del Padre. Incluso lo que podemos ver aquí en este pasaje también es que la voluntad del Hijo no se opone a la voluntad del Padre. Este aspecto de sumisión es lo que el Señor Jesucristo nos va a mostrar también momentos antes de su muerte. Cuando Él está orando y dice: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Esas palabras del Señor Jesucristo nos recuerdan a alguien que por supuesto conoce y sabe lo que va a suceder en un momento después. Pero también hablan acerca de alguien que está dispuesto a aceptar la voluntad de Dios, cualquiera que sea. Indudablemente la voluntad de Dios en ocasiones no nos es grata. Las respuestas de Dios a veces a nuestras oraciones no son de acuerdo a lo que nosotros deseamos o preferiríamos que sucediera. Cuando nosotros oramos por algún enfermo o algún hermano que está pasando alguna situación difícil, ya sea en la familia o en la iglesia, lo que nosotros deseamos siempre es el bienestar y que él pueda salir de en medio de aquellas situaciones terribles y difíciles que está atravesando. Pero cuando la respuesta de Dios se convierte en algo que es totalmente contrario a lo que estamos pidiendo, pareciera ser como que Dios no nos ha escuchado y llegamos a pensar inclusive que Dios no tomó en cuenta nuestra oración o que nos faltó fe. Sin embargo, lo que vemos aquí en la actitud del Señor Jesucristo es mostrar esto a los hombres. Él no hace nada de manera individual. Él no trata de vivir y no lleva un plan aparte, sino Él entiende que su vida es parte de ese plan de Dios, de esa voluntad de Dios, de esa acción de Dios, y que lo que Él está siendo precisamente dirigido por el plan eterno del Padre. Por eso vamos a encontrar en muchas ocasiones en los evangelios, esto sucedió para que la escritura se cumpliese. Y esto sucedió como el profeta también dijo. Cuando nosotros vemos esta situación del carácter de nuestro Dios, podemos ver aquí verdaderamente que el Señor Jesucristo está sometido a la autoridad del Padre. Aquí verdaderamente está la norma perfecta de lo que tan frecuentemente nosotros debemos ver siempre en nuestra vida, de cómo nosotros debemos vivir. Y es nosotros, hermanos, haciendo la voluntad de Dios. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Y esto es algo también que la palabra del Señor nos va a mostrar. Nosotros no podemos tampoco hacer algo más allá de lo que Dios no nos lo permita, que Dios no lo permita. Cuando nosotros vemos este pasaje aquí, podemos entender inclusive que nuestras acciones están limitadas por la voluntad de Dios. Esto nos recuerda algo muy importante. Nadie puede vivir más allá de lo que Dios le ha permitido. Nadie puede ir más allá de donde Dios no le permita ir. Nadie puede lograr más allá de lo que Dios no le permita lograr. Nadie puede avanzar hacia donde realmente el Señor no le permita avanzar. Encontramos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, el apóstol Pablo tenía el deseo de predicar en algunos lugares, pero el Espíritu Santo le guiaba y le llevaba, y el Señor, por medio de las circunstancias, impedía que Pablo fuera a donde él deseaba ir a predicar el Evangelio. Ahora, si nosotros analizamos esto, podemos pensar que, por supuesto, el apóstol Pablo tenía el deseo de predicar la palabra. ¿No es esto lo que Dios quería, que el apóstol Pablo predicara el Evangelio? Por supuesto que sí. Dios quería que el apóstol Pablo predicara el Evangelio y lo llamó para eso. Pero no se trataba del proyecto evangelístico del apóstol Pablo, sino se trataba del plan de nuestro Dios. E inclusive, nosotros podríamos llegar a pensar respecto a la vida de Pablo, que le era más útil al Señor llevándolo a predicar a ciudades y sinagogas que estando en la cárcel. Pero el plan de Dios era totalmente distinto. Y es lo mismo que podemos ver aquí en la palabra del Señor. El Señor Jesucristo dice que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer del Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Así que lo que
la palabra del Señor también nos está mostrando aquí a estos hombres que estaban allí delante del Señor acusándole, era que lo que él estaba haciendo era precisamente lo que el Padre le había ordenado. Era someterse a la voluntad del Padre, era hacer lo que el Padre había hecho. Así que él prácticamente estaba obedeciendo y que el Padre inclusive estaba actuando también en ese momento, obrando también en todas las situaciones que nosotros vemos alrededor de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y algo que vamos a ver aquí en este pasaje principalmente es eso. El Señor está sometido al Padre, su corazón es completamente sumiso al Padre. Y bueno, vemos que el versículo 20 dice y da las razones, el por qué. Da las razones de por qué el Hijo hace las cosas que hace y por qué el Hijo, ¿verdad?, ha recibido toda esa bendición. El versículo 20 dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Y esto es algo que nosotros podemos tomarlo de esta manera, como si Jesús estuviera diciendo en el versículo 21 y 22, tengo el derecho de decir esto, porque soy amado por el Padre, porque el Padre le ha mostrado todas las cosas. Y en este caso, Dios ha mostrado y ha desarrollado su plan eterno de redención. La realización de milagros, la curación, por ejemplo, de este hombre que estaba en el estanque, también pertenecen a ese plan eterno del Señor. Y luego el Señor dice, mayores cosas que ésta les mostrará. A saber, ¿verdad? En este sentido, la referencia que el Señor está haciendo es a que Él les mostrará cosas más impresionantes. Si ellos ya estaban maravillados por haber visto a este hombre que había estado allí enfermo 38 años y el Señor lo había levantado y la gente se había ya maravillado de esta obra que el Señor había hecho, dice, mayores cosas. Más adelante encontraremos, por ejemplo, en el mismo Evangelio, en el capítulo 11, cómo el Señor no solamente levanta a un enfermo, sino básicamente en ese pasaje nos va a mostrar que Lázaro había muerto y que el Señor le resucita después de que él tenía ya algunos días, 4 días que estaba en el sepulcro. Podemos entonces ver que esa obra que el Señor le está mostrando, que el Padre le está mostrando al Hijo y le está llevando a hacer, no tiene que ver solamente con esas obras de sanidad, sino también con levantar a los muertos. Ahora, no solamente en este sentido Dios le va a mostrar esta obra, sino también el Señor está hablando acerca de la obra de redención. Esa obra que el Señor planeó antes de la fundación del mundo, antes de que nosotros fuéramos creados, antes que fuera la luz hecha, el Señor ya había planeado todas las cosas y dentro de ese plan estaba, por supuesto, el plan de redención de nuestro Dios, donde nuestro Señor Jesucristo vendría a tomar nuestro lugar en la cruz y nos levantaría para vida eterna por medio de su resurrección. Al mirar entonces este pasaje dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Una cosa importante en este pasaje aquí que el Señor nos va a mostrar es la relación especial que tiene con el Padre. Por supuesto, Él está hablando de su carácter como Dios. Él está hablando acerca de que es el ungido del Señor, acerca de que es la segunda persona de la Trinidad. Para los judíos, por supuesto, esto constituía una blasfemia, constituía una rebelión, constituía realmente un insulto en contra de lo que ellos pensaban, inclusive en contra de lo que ellos creían. Pero el gran problema residía en la manera en cómo ellos leían e interpretaban las Escrituras. Por esa razón, mis amados hermanos, es importante que nosotros podamos conocer el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente el carácter de Cristo, sino también la obra de Cristo. ¿De qué se trata la obra de nuestro Señor Jesucristo? ¿De qué nos salvó el Señor? ¿De qué fue o en qué consistió la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo? Muchas veces nosotros hablamos del plan de redención, hablamos de la obra de redención, pero a veces no tenemos claramente qué es lo que esto significa para nosotros.
Decimos que el Señor Jesucristo murió por nosotros en la cruz e inclusive llegamos a asumir algunas doctrinas que no están en la palabra del Señor, como el universalismo, como inclusive la salvación por medio de las obras, y no nos damos cuenta realmente que la salvación tiene que ver con un acto soberano del Señor, que Él nos eligió incondicionalmente antes de la fundación del mundo para que nosotros fuéramos en cierta manera sustituidos por Cristo en la cruz, y nuestros pecados, los pecados de los redimidos, fueran puestos sobre el Señor para que allí fueran pagados nuestros pecados, y la ira que Dios iba a derramar sobre nosotros la derramó sobre su Hijo para que nosotros tengamos vida eterna y no vayamos a condenación, y que por medio de la fe nosotros recibimos la justicia de Cristo, somos justificados por medio de la fe, recibimos la justicia, la obra de Cristo perfecta ante la ley, y por medio de la fe también recibimos la redención por medio de su sangre, donde nosotros somos rescatados para la gloria de nuestro Dios. Y eso lo recibimos por medio de la gracia, por un don gratuito del Señor hacia nosotros. Así que el texto nos dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Pero no solamente está hablando acerca de las obras que el Señor iba a hacer, de los milagros, sino también la obra más hermosa y más importante para nosotros que pudimos haber recibido de parte del Señor, es la obra de redención. No hay algo, mis amados hermanos, que nosotros podamos pedir a Dios mayor que esto. No hay algo que tenga un valor más grande que esto que el Señor ya nos ha dado, que es principalmente la salvación. Y esto tiene que ver especialmente, ¿verdad?, con lo que la palabra del Señor nos muestra en este pasaje, el amor del Padre hacia el Hijo. Ahora, ese amor del Padre hacia el Hijo también tiene que ver con su glorificación. Tiene que ver con que el Hijo fue obediente ante el Padre. Cuando el Señor Jesucristo está siendo bautizado, las palabras que se recuerdan acerca de lo que el Señor está haciendo es: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Señor se complace de su Hijo porque es obediente, porque la voluntad del Hijo es la misma voluntad del Padre. Cuando nosotros hemos recibido este don de la gracia de la salvación, nuestra vida y nuestra voluntad debe alinearse a la voluntad de Dios. Nosotros debemos hacer lo que Dios nos pide a través de su palabra. Por supuesto, va a existir en nosotros una lucha entre hacer lo que nosotros deseamos y lo que el Espíritu Santo nos indica que nosotros debemos hacer, que es la voluntad de Dios. La vida cristiana no se trata de lo que yo pienso o de la manera en que yo la quiera vivir. La vida cristiana se trata de vivir de acuerdo a lo que Dios ha establecido, de cómo nosotros, como sus hijos, debemos vivir y actuar todo el tiempo. Bien, el versículo 21 dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y una vez más podemos ver aquí la soberanía de Dios. La soberanía de Dios en la salvación y la soberanía de Dios en todas las cosas que existen. Dice que el Padre da vida, o levanta a los muertos, y les da vida. Así también el Hijo a los que quiere da vida. Por supuesto, nosotros vemos cómo el Señor levanta o levantó de los muertos, en el caso de Lázaro. Sin embargo, mis amados hermanos, la vida que el Señor Jesucristo nos ofrece y que Él vino a darnos es la vida eterna. Esta vida, por supuesto, material en la que nosotros estamos ahora, esta vida terrenal en la que nosotros estamos, es una vida que tendrá, por supuesto, un final. Pero Dios nos ha prometido a nosotros la vida eterna, esa vida que está escondida en Cristo. Y esa vida, hermanos, es dada por el Hijo, dice la palabra, a los que quiere. Esto significa que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. Por esa razón nosotros debemos estar seguros que nuestra salvación, hermanos, no depende de nosotros.
Un creyente nunca pierde su salvación. Y la razón por la que los creyentes no perdemos la salvación es porque sencillamente nosotros no nos hemos ganado la salvación. La salvación es un don de Dios que está fundamentado en el amor de Dios, pero en el carácter inmutable del Señor. Esto significa entonces que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. De esta manera podemos comprender que la salvación es un regalo, hermanos, de Dios, que está basado en su carácter inmutable, es decir, que Dios no cambia. No es que Dios nos salvó hoy y el día de mañana ya no somos salvos, porque la salvación no depende de nosotros, es una obra del Señor y Él la dio a quien Él quiso. Quizá la pregunta que muchos puedan hacerse es ¿por qué Dios no salvó a todo el mundo? Y la pregunta que tenemos que hacer antes de esa pregunta es ¿por qué Dios nos salvó? Si nosotros no éramos dignos de ser salvos. Lo hizo por el puro afecto de su voluntad y por su gran amor. Muchas veces el ser humano trata de cuestionar a Dios y decirle por qué a unos sí diste salvación y a otros no. Bueno, desde ahí tenemos que empezar a comprender la soberanía de Dios. El estado de todos los seres humanos delante del Señor es un estado de condenación, era un estado de condenación. Entonces todos los seres humanos estábamos condenados al castigo eterno, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora bien, si todos estábamos condenados a esa perdición, y Dios miró delante de los hombres y vio que no había justo ni aun uno, esto significa que ninguno de nosotros era digno o había algo bueno en nosotros por lo cual Dios decidiera elegirnos. Por lo tanto, Dios nos eligió de manera soberana, de manera incondicional. Por eso encontramos aquella referencia a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Porque no se trata realmente de nosotros o de lo que hacemos. Todos nosotros estábamos destituidos de la gloria del Señor y merecíamos el castigo eterno. Ahora, ¿por qué Dios lo hizo? ¿Por qué Dios nos salvó? Por el puro afecto de su voluntad y por su gran amor. Ahora, esto significa, hermanos, que la gracia de Dios es que Dios nos haya salvado a nosotros cuando nosotros no merecíamos ser salvos. Así que si nosotros pensamos en aquellos que el Señor no eligió para vida eterna, tenemos que saber que Dios no está siendo injusto, porque aquellos morirán justamente por el pecado. Así que cuando Dios está condenando al mundo, cuando Dios está trayendo su ira y justicia sobre los impíos, tiene que ver porque en realidad Dios está aplicando su justicia. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con nosotros? Dios debía aplicar esa misma justicia y la ira de Dios debió haber caído sobre nosotros, pero alguien estuvo y tomó nuestro lugar. El castigo que nos pertenecía, Dios lo derramó sobre su Hijo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso el Señor Jesucristo nos sustituyó a nosotros. Por eso el castigo que era para ti y era para mí, fue puesto sobre Jesús. El Señor nos salvó de la ira. ¿De la ira de quién? De la ira de Dios. Fuimos salvos de la ira de Dios. Dios nos salva de sí mismo, porque Él tenía que ajustar cuentas con el hombre, pero Jesús pagó nuestra deuda. Así que ese sacrificio de Cristo es un sacrificio que el Señor hizo por aquellos que Él eligió antes de la fundación del mundo. Es a lo que inclusive se conoce en teología como la expiación limitada. Y esto no es porque el poder de Dios y la gracia de Dios está limitada, sino sencillamente porque la gracia de Dios es eso, un favor inmerecido que Dios da a quien Él quiere de manera soberana. Por eso la palabra del Señor, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. En este pasaje entonces encontramos lo que el Señor
dice aquí que el Señor Jesucristo y el Padre nunca actúan solos, es decir, separados. Dios hace un plan maravilloso. Y esto es algo que inclusive nos debe ayudar a nosotros como iglesia, como familia, como matrimonio. Y es que especialmente el Señor Jesucristo dice que nosotros debemos ser uno como pueblo del Señor. Él oraba para que nosotros fuéramos uno como el Padre y Él son uno, así también. Esto significa entonces, ¿verdad?, que la iglesia debe tener un solo sentir, un solo pensamiento, como el apóstol Pablo exhortaba a Evodia y a Síntique en Filipenses capítulo 4, sean de un mismo sentir en el Señor. La vida también en el matrimonio y familia tiene que ser de un mismo sentir en el Señor. Así como el Padre y el Hijo no actúan de manera separada, no actúan en secreto, de esa manera también el creyente debe vivir su vida en todos los ámbitos, debe tener un mismo sentir en el Señor. Y la palabra del Señor dice aquí, ¿verdad?, que cuando nosotros honramos al Hijo, honramos al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Recordemos que estos judíos que estaban siempre acusando al Señor Jesucristo, rechazaban al Señor, pero ellos en su corazón decían que honraban al Padre. Por supuesto, era una acción negada a través de lo que ellos hacían diariamente. De esta manera nosotros somos llamados a honrar al Hijo. Debemos honrar al Señor todo el tiempo. Nuestra alabanza y nuestra adoración debe estar puesta en el Señor Jesucristo. Somos llamados a que nosotros honremos al Hijo y honremos también al Padre. Esto significa, mis amados hermanos, que nuestra adoración, nuestra alabanza tiene que ser una alabanza que debe exaltar a las tres personas de la Trinidad, cada uno de ellos, por supuesto, de la manera en cómo el Señor lo ha establecido a través de su palabra. Pero algo importante que nosotros tenemos que hacer en este día es poder creer en el Señor Jesucristo. Si usted todavía no ha creído en el Señor, si usted todavía no ha rendido su vida a Cristo, yo le invito a que usted venga a los pies del Señor. Tal vez usted pueda pensar, bueno, pero me acaba de explicar que eso depende de Dios. Por supuesto, exactamente. Es Dios quien va a mover su corazón a venir a sus pies. Porque nadie puede venir al Hijo, nadie puede venir a Cristo si el Padre que lo envió, que envió a Cristo, no le trajere. Así que de esta manera entendemos, nadie puede venir a Cristo si el Padre no le trae. Pero nadie puede ir al Padre si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que para que esto suceda, por supuesto, tenemos que escuchar primero el Evangelio del Señor. ¿Qué fue lo que Cristo hizo por nosotros? ¿Cuál fue la obra de Cristo? Y también el Espíritu Santo va a obrar en nosotros, convenciéndonos de nuestro pecado, convenciéndonos de nuestra condición, convenciéndonos de nuestra situación pecaminosa delante de Dios y llevándonos a un profundo arrepentimiento y viviendo a través de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es el que nos da vida. Fuera de Cristo no podemos encontrar vida. No puede usted, no puedo yo salvarme por medio de mis acciones y mis obras, porque soy imperfecto, porque peco todo el tiempo y porque el pecado siempre está a la puerta de nosotros. Pero por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el Señor vivió, cumplió toda justicia y por la fe nosotros somos y recibimos esa justicia y somos justificados por medio de esa fe, y eso trae para nosotros paz para con Dios. Nuestra relación con Dios ya no es una relación de enemistad. Nuestra condición no es una condición de condenación, porque el Señor Jesucristo nos ha dado la vida eterna. Yo le invito en esta noche también a que usted crea en el Señor, para que usted honre al Hijo, para que usted honre al Señor, y de esa manera honremos también al Padre, porque el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Que el Señor añada bendiciones a su vida. Amén.
Evangelio es central. Solo al Señor vamos a honrar. Siervo dunamis quiero ser. Solo al Señor vamos a honrar. Siervo dunamis quiero ser. Mi Dios eres Señor, el gran Salvador y nuestro refugio. Eres nuestra dula, Señor. Seguro estoy, yo creo en ti. Mi Dios eres Señor, el gran Salvador y nuestro refugio. Eres nuestra dula, Señor. Seguro estoy, yo creo en ti. En Adulán se encontrarán los afligidos y en dolor, pero el Señor consolará a cada cual con su amor. Si a empezar caminas tú, ven a Jesús que es Adulán. Si a empezar caminas tú, ven a Jesús que es Adulán. Mi Dios eres Señor, el gran Salvador y nuestro refugio. Eres nuestra dula, Señor. Seguro estoy, yo creo en ti. La gracia de nuestro Señor proclamaremos por doquier, diciendo indignos de su amor. Nos eligió sin condición, muriendo en nuestro lugar. Nos redimió y nos dio perdón, muriendo en nuestro lugar. Nos redimió y nos dio perdón. Mi Dios eres Señor, el gran Salvador y nuestro refugio. Eres nuestra dula, Señor. Seguro estoy, yo creo en ti. Solo el poder del Evangelio puede al hombre transformar. Solo el poder del Evangelio puede al hombre transformar. Solo el poder del Evangelio puede al hombre transformar. Solo el poder del Evangelio puede al hombre transformar. Mi Dios eres Señor, el gran Salvador y nuestro refugio. Eres nuestra dula, Señor. Seguro estoy, yo creo en ti. Mi Dios eres Señor, el gran Salvador y nuestro refugio. Eres nuestra dula, Señor. Seguro estoy, yo creo en ti. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Damos gracias a nuestro Dios porque nos dio la oportunidad de poder estar en este momento de adoración y alabanza a su nombre. Agradecemos a Dios por la vida de usted que nos acompañó y le rogamos siga orando, ¿verdad?, por la vida de nuestros hermanos enfermos y también por las situaciones climatológicas que estamos enfrentando, sabiendo que el Señor es nuestro amparo y fortaleza, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones y que Dios nos va a dar la fortaleza para no temer, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Roguemos que el Señor muestre su misericordia con nosotros y nos bendiga. Y también queremos saludar a todos mis hermanos que nos acompañan de otras iglesias, de otros estados también de la República, deseando que el Señor
les fortalezca y les bendiga abundantemente. Vamos a orar para terminar nuestra reunión de Adulán. Oramos. Padre, te damos gracias y te rogamos tu bendición. Gracias porque nos permites estar con nuestros hermanos en este tema y te pedimos que tú nos fortalezcas y nos bendigas. Padre, guíanos con tu Santo Espíritu y que tu mano, Señor, siempre nos asista. Padre, bendice a toda nuestra población, Señor, de esta ciudad y de las demás ciudades que están siendo azotadas, Señor. Y rogamos, Señor, que nos ayudes a confiar más en ti. Sabemos, Señor, que son situaciones en las que tenemos que estar alerta, tenemos que estar listos, pero ayúdanos, Padre, a confiar en ti, a saber, Señor, que tú tienes el control de todas las cosas. Bendice a tu pueblo y fortalécenos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.